¿vale? Bueno, HTTP, por supuesto, es un protocolo del nivel de aplicación que permite transferir páginas web, como supongo que todos conocéis a estas alturas. Por precisar un poquito terminología, que a veces no se usa correctamente, aunque entiendo que esto es conocido para la mayoría, llamamos URL a las siglas que significa localizador de recursos universales o localizador de un recurso universal, y es una forma de especificar un recurso en Internet. Es una forma de referirse a un recurso en Internet. Este recurso puede ser una máquina, puede ser un documento, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces es la forma de especificar a los recursos en Internet. Os voy a silenciar los micrófonos, si puedo, porque oigo algunos micros que yo no sé si sois conscientes de que están encendidos, y antes de que oigamos algo raro, vamos a hacerlo así, ¿vale? Entonces os silencio a todos. Si alguien queréis abrir, podéis activar el micrófono sin problemas, ¿vale? Bien. Decíamos entonces URL es la forma de especificar un recurso en Internet, que puede ser un servidor, puede ser un documento de cualquier tipo, y es el que se utiliza para referenciar los recursos en la transferencia de recursos que se hace con el protocolo HTTP. HTML es un lenguaje de marcado, no un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado de hipertexto. Permite que dentro de un documento se incluyan referencias a otros documentos que forman parte de él. Por ejemplo, gráficos integrados o sonido integrado u otras cosas. Y también permite que desde un documento se puedan poner enlaces a otros recursos. Entonces, desde un documento puedes poner enlaces a otros y también puedes especificar qué otros recursos forman parte del mismo documento, porque son gráficos integrados o hojas de estilo o algún programa en JavaScript que sirve para representar mejor el documento, etc. Y por último, el término HTTP es el término que se refiere, que son las siglas que identifican el protocolo HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto, que es un protocolo cliente-servidor que permite transferir recursos de texto, gráficos, audio, vídeo y otros mediante aplicaciones que hagan uso de este protocolo, que las aplicaciones que hacen uso de este protocolo son normalmente los clientes y los servidores web. Bueno, aquí tenemos una URL con todas sus partes, que no siempre se ven las URLs con todas las partes, porque muchas son opcionales en distintas circunstancias. Entonces aquí vemos una URL completa. En primer lugar, en la URL va el protocolo con el que se accede al recurso que se está especificando. Como hemos dicho, esto es la especificación de un recurso. En primer lugar, aparece el nombre del protocolo con el que el recurso que viene a continuación se puede obtener. Cuando estamos en una aplicación concreta que usa URLs, el nombre del protocolo se puede omitir para el protocolo por defecto de esa aplicación. Entonces, si estamos en una aplicación que es un navegador web, por ejemplo, si no escribimos nombre de protocolo, se entenderá que el protocolo es HTTP, ¿vale? Pero podríamos escribirlo, ya que es opcional ponerlo o no ponerlo en el caso de que el protocolo sea el que por defecto está establecido para la aplicación que yo estoy usando. Si estoy usando una aplicación de correo electrónico, pues el protocolo por defecto no será HTTP, será SMTP, que es el protocolo del correo electrónico. Si está puesto el protocolo en una URL, pues permite que, por ejemplo, desde una aplicación, si yo pulso en una URL con un protocolo que no es el que maneja esa aplicación, pues se me puede abrir automáticamente la otra aplicación que sí lo maneja. Por ejemplo, un protocolo SMTP en un navegador, si yo pulso sobre una URL que tiene puesto como nombre de protocolo el de correo electrónico, pues se me abrirá un programa con el que pueda enviar correos electrónicos, ¿vale? Bien, a continuación del protocolo 2 puntos y 2 barras inclinadas hacia la derecha, 2 barras de dividir, viene el nombre de la máquina,
que contiene el recurso. Se podría poner también la dirección IP, es decir, si se pone un nombre de máquina, lo primero que tendrá que hacer la máquina que quiera obtener el recurso es resolver el nombre de máquina utilizando el protocolo DNS, que ese sí que lo recordaréis de primero. Entonces las URLs pueden tener en esta parte o bien una dirección IP o bien un nombre de máquina. Si tienen aquí un nombre de máquina, habrá que traducirlo a su dirección IP para poder obtener el recurso, ¿vale? Y a continuación, opcionalmente se puede especificar 2 puntos y un número de puerto. Este puerto es el puerto en el que esta máquina que hay aquí tiene un servidor al que se le puede pedir con este protocolo este recurso. Entonces, esta URL tal como ha empezado significa que el recurso que está aquí referenciado reside en esta máquina y hay un servidor de HTTP escuchando en el puerto 80 que me permite obtener el recurso. Entonces, si yo abro una conexión TCP con el puerto 80 y utilizo el protocolo HTTP que trabaja sobre TCP para pedir este recurso, pues me lo darán, ¿vale? ¿Cuándo se puede omitir el número de puerto? Pues de nuevo, si se omite, se entiende que estamos usando el puerto por defecto de este protocolo. Todos los protocolos tienen un número de puerto por defecto. El puerto por defecto de HTTP es el puerto 80, ¿vale? Entonces, si se omite el número de puerto y el nombre de protocolo es HTTP, entonces se entenderá que el número de puerto es el 80. Si se pone un número de puerto, entonces se entiende que el servidor está en el número de puerto que ponga aquí, sea el por defecto o no. Y a continuación ya viene la especificación del recurso. ¿Sí? ¿Hay una duda? Una pregunta, ¿se va a grabar la clase o...? Sí, estoy grabándola, ¿vale? Estoy Ah, vale, grabándola. es que no me parecía que estaba grabando, vale, gracias. Es que estoy grabándola desde fuera de Teams, ¿vale? Vale, gracias. Bien. Voy a poner el chat porque veo que no lo estoy viendo. Claro, en efecto, estaba la pregunta puesta en el chat, ¿vale? Bien. Vale, decía entonces la parte que está en morada en la URL es la especificación del recurso dentro de la máquina que lo contiene, ¿vale? Esta es la máquina que contiene el recurso y este es el nombre del recurso, la especificación del recurso. La especificación del recurso en la definición original del protocolo era básicamente una ruta de carpetas hasta llegar al fichero, a la carpeta en la que estaba el fichero. Entonces, en la especificación original de HTTP, una URL de este tipo significaba que el recurso era un fichero de nombre index.html que estaba alojado en la carpeta horarios y la carpeta horarios estaba dentro de la carpeta alumnos, ¿vale? El principio de estas carpetas, de este sistema de ficheros establecido en las URLs, ¿se entiende que es el directorio raíz de la máquina? No. Normalmente la máquina, cuando ejecuta un servidor del protocolo HTTP, uno de los directorios de la máquina es el directorio donde están todos los recursos almacenados. Entonces esto se refiere a la ruta por debajo del directorio especificado en la máquina como el directorio, digamos que de exportación de recursos, ¿vale? He dicho que esto es cuando se especificó originalmente el protocolo porque modernamente el protocolo ha avanzado mucho y ya no necesariamente lo que aparece aquí tiene que referirse seguro a una ruta de carpetas, a un path de carpetas y directorios. No necesariamente. El protocolo original estaba pensado para eso, pero esto podría ser una especificación abstracta de un recurso que a lo mejor ni siquiera existe en un fichero almacenado en el disco duro del servidor, sino que es un recurso que se compone sobre la marcha en el momento en que se recibe la petición, ¿vale? Con varios ingredientes. Ya comentaremos un poco más de esto. Y la última parte de la URL, que es opcional también, bueno, en realidad todas las partes pueden ser opcionales. La última parte de la URL, que no aparece demasiadas veces, es esta almohadilla o este hashtag seguido de un indicador de referencia. Esto sirve para identificar una porción o un fragmento del recurso. Entonces esto significa que esto que hay en morado es el recurso y esta referencia, esta URL, se refiere a una parte del recurso
que es la que está identificada con este ref1 en el recurso, ¿vale? Todas las partes pueden ser opcionales. Como he dicho, el protocolo, si no viene, se entiende que es el protocolo por defecto para el programa que esté usando. Si no viene máquina, se entiende que es la máquina local, es decir, la misma máquina en la que está escrita la URL sería la máquina que contiene el recurso. El puerto ya he dicho que es el puerto por defecto para el protocolo, no tendría sentido un puerto sin máquina. Si no se especifica recurso, que también podría no especificarse, y la URL digamos que termina aquí, si la URL terminara aquí, es decir, sin especificación de recurso, se entiende que se pide el recurso por defecto de esta máquina. Todas las máquinas, todos los servidores tienen establecido cuál es su recurso por defecto cuando no se pide otro, que normalmente suele ser el recurso de nombre index.html o index.html, HTML a secas, alojado directamente en el directorio de exportación del servidor, ¿vale? Entonces también podría no haber nombre de recurso y se entiende que es el predefinido para ese servidor, ¿vale? Y el fragmento, pues si no se pone fragmento, se entiende que nos referimos al recurso en el principio de ese recurso y no en una parte más avanzada identificada con una referencia, ¿vale? ¿Alguna duda sobre lo que es una URL? Supongo que la gran mayoría pues ya sabía esto, ya os lo conocíais. Bien, con respecto al lenguaje en el que se escriben la mayoría de las páginas web, que es el lenguaje HTML, no vamos a explicar aquí, no es el objeto de este tema, ni de esta asignatura explicar el lenguaje HTML. Supongo que la mayoría pues estáis acostumbrados a haber visto alguna vez algún fichero escrito con lenguaje HTML. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una página web muy simple, ¿vale? En el lenguaje HTML, aparte del contenido, existen las etiquetas que ponen marcas al contenido para decir lo que son. Entonces las etiquetas se abren y se cierran. La apertura de una etiqueta es una palabra en triángulos, como estas de aquí. Son etiquetas que se están abriendo. Y las etiquetas se cierran cuando aparece el mismo nombre que se abrió, pero empezando por una barra de dividir. Entonces aquí se cierra la etiqueta que se abrió aquí, ¿vale? Esta etiqueta que se abre aquí, head, pues se cierra aquí. Y body se cierra aquí, ¿vale? No entramos en detalle en los componentes de una página web, que no me interesan gran cosa, salvo algún detalle concreto. Esta página HTML se vería en un navegador pues con este aspecto que vemos aquí, ¿vale? Este sería el aspecto que tendría esta página escrita en HTML, ¿vale? Entonces voy a resaltar algunas cosas que sí que son relevantes. La primera es cómo se pone un enlace a otro documento, ¿vale? Esto lo tenemos aquí. Aquí vemos que tenemos un enlace que me lleva a otro recurso, que puede estar en el mismo servidor, en otro o donde sea, ¿vale? Esto es un enlace, un link. Bien, eso se escribe en el recurso original pues de esta forma, ¿vale? Básicamente se pone un texto que es el que aparece subrayado en azul con la configuración por defecto. Y todo esto se coloca dentro de la etiqueta A, ¿vale? ahref, que se cierra aquí con barra A. Esta A es la forma de poner un enlace a otro documento. Y en la parte href igual, entre comillas, va la URL del documento al que nos referimos. En este caso vemos que es un documento que está especificado con nombre de máquina y nada más. Por tanto, se refiere al recurso principal que tiene esta máquina y cuyo servidor estará en el puerto 80 porque no aparece referenciado. Y el documento se obtendrá por el protocolo HTTP, ¿vale? Todo esto es lo que vemos aquí. Bien, también es interesante en esta página web ver que tiene un par de gráficos incrustados dentro de ella, ¿vale? Aquí este smiley y este logotipo, ¿vale? Bien. Las imágenes incrustadas, como veis, no aparecen. No aparece el fichero de la imagen, no aparece metido dentro del documento principal. Entonces este es el documento principal y lo que aparece en él es que en esta posición
hay que insertar un gráfico cuya URL está aquí, ¿vale? Están metidos con la etiqueta IMG para insertar un gráfico y en src se coloca la URL del fichero gráfico que hay que descargarse para mostrar el smiley, ¿vale? Junto con algunos parámetros que vienen aquí. Y lo mismo le pasa a la segunda imagen que viene aquí. La diferencia entre las dos imágenes es la URL. La URL está más especificada aquí que aquí. ¿Qué pasa aquí? Pues que he puesto un montón de cosas por defecto. Por empezar, no hay ni protocolo, por tanto el protocolo será el de la aplicación que estamos usando, que sería un servidor, una aplicación, un cliente web, un cliente de HTTP, y tampoco aparece nombre de máquina. Eso en una URL significa que el recurso está en la misma máquina en la que estaba este fichero, ¿vale? Entonces, para este fichero GIF, smiley.gif, este fichero está en la misma máquina que en la que estaba y se obtuvo este documento HTML principal, ¿vale? Y en la carpeta por defecto, porque tampoco aparece en la ruta una carpeta por defecto. En cambio, la segunda imagen que hay aquí, pues parece que está en otro servidor porque la URL viene enterita, ¿vale? Viene con nombre de máquina y una subcarpeta, etcétera. Entonces, fijaros que visualmente, pues las dos imágenes tienen el mismo aspecto, pero una estaba en el mismo servidor en el que estaba el texto principal, el recurso principal, y la otra está en otro sitio. Eso significa que cuando yo veo una página web, sus componentes no necesariamente vienen todos del mismo servidor. En este caso, este logotipo ha venido de otro servidor, ¿vale? Luego veremos cuánto de frecuente es esto o no lo es. ¿Vale? Lo más importante aquí es que cuando yo veo una página web, normalmente la página web está compuesta de varios recursos. En este caso es solo de 3, que es el recurso principal, que es el que tiene este texto, y luego estos recursos auxiliares, que en este caso son 2 imágenes. Podría haber más recursos auxiliares. Podría haber un vídeo que se está viendo aquí en una esquina y que es otro recurso que me viene de otro sitio, o podría ser una música de fondo que suena en la página web y que es un recurso que puede venir también de otro sitio. Entonces, ¿cómo se sabe cuando se muestra una página web qué otros recursos auxiliares la componen? Pues tienen que estar referenciados, como pasa aquí con estos dos imágenes src, tienen que estar referenciados en el recurso principal. Entonces se define un recurso principal que es el que cuando yo pincho en una URL se baja, se descarga el recurso principal y tras descargarse el recurso principal el navegador rápidamente lo analiza para ver qué otros recursos auxiliares tiene que obtener antes de poder mostrar la página completa, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo veo una página web, eso no es una sola transferencia de un recurso a través del protocolo HTTP, sino que son varias. En primer lugar, la transferencia del recurso principal y a continuación la transferencia de los recursos que forman parte de él y que aparecen especificados en el documento principal, ¿vale? ¿Queda claro esto, que es importante? Por tanto, una página web está compuesta de varios componentes, varios recursos. El principal y otros que tienen que estar referenciados en el principal, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? Bueno, pues ya entrando directamente en el protocolo HTTP, el protocolo HTTP es un protocolo de nivel de aplicación, por tanto que se coloca sobre el nivel de transporte. Y además el protocolo HTTP es un protocolo que prácticamente siempre funciona sobre el protocolo de transporte TCP. Puede llegar a funcionar HTTP sobre UDP para algunos usos especiales, pero ni mucho menos es lo normal. Prácticamente siempre HTTP funciona sobre TCP. El decir que funciona sobre TCP, pues tiene muchas implicaciones. Ya sabemos, justo con el tema que acabamos de ver, hemos recordado pues cómo va el intercambio de paquetes en TCP y eso significa que cada vez que yo me quiero descargar un recurso por HTTP, lo primero que tendré que hacer es abrir una conexión TCP con el servidor, ¿vale? Con el puerto 80 del servidor, si es el por defecto donde está el recurso, y pues abrir la conexión con los paquetes sin ACK, ACK, y una vez que ya he hecho eso, ya podré pedir el recurso, ¿vale? Lo vamos a ver ahora gráficamente.
Entonces, el protocolo HTTP es un protocolo de nivel de aplicación. Os recuerdo que entre la asignatura de primero y de segundo solo hemos visto dos protocolos de nivel de aplicación, propiamente dichos, que son DNS, que lo vimos en primero, y HTTP, que lo estamos viendo ahora. Hemos visto algún otro protocolo que se coloca sobre TCP, aunque no fuera propiamente un protocolo de nivel de aplicación. ¿Quién me dice cuál es? ¿Quién me dice qué otro protocolo hemos visto ya que funciona sobre TCP, aunque no es estrictamente un protocolo de nivel de aplicación? ¿DNS? Sí, DNS sí en primero, pero ese sí que es un protocolo de aplicación. UDP. UDP no, UDP es un protocolo de transporte de la misma altura de TCP. BGP. BGP, menos mal, digo, a ver si no vais a reconocer lo que hemos visto en la asignatura. BGP, pese a ser un protocolo de routing, fijaos que conceptualmente es un protocolo que estaría situado en el nivel de red, a la altura de IP, pues el protocolo BGP nada menos que se coloca sobre TCP. Y la razón de que BGP se coloque sobre TCP es porque muchas veces dos routers vecinos de sistemas autónomos no son vecinos en el sentido de que les tiene un cable que les une, sino que muchas veces hay algunas otras máquinas de por medio a través de las que hay que atravesar y dos routers BGP muchas veces hablan con routers intermedios que no entienden BGP. Entonces, para que no se produzcan pérdidas, es conveniente, y no estar pendiente de recuperar de esas pérdidas, es conveniente usar TCP, que es fiable, ¿vale? Pero bueno, aunque hemos visto BGP, que también va sobre TCP, BGP no es propiamente un protocolo de nivel de aplicación, sino de protocolo de nivel de red, porque es un protocolo de routing, y entonces los únicos protocolos que hemos visto de nivel de aplicación son DNS en primero y HTTP ahora. ¿Más protocolos de nivel de aplicación? Pues muchos. El correo electrónico, que es SMTP, FTP, que es un protocolo de transferencia de ficheros, bueno, y muchísimos más, ¿vale? Hay algunas aplicaciones que en vez de programarse sobre un protocolo de aplicación como HTTP, se programan directamente sobre el nivel de transporte, TCP/UDP. Los que habéis hecho la asignatura de programación de sistemas de teleco, pues habéis programado por encima del nivel de transporte, en ese caso UDP. Y habéis programado una aplicación que estaría encima del nivel de aplicación, pero lo habéis programado directamente sobre UDP sin usar un protocolo de nivel de aplicación intermedio, ¿vale? Por lo tanto, las aplicaciones a veces se programan sobre un protocolo o varios del nivel de aplicación, o a veces se programan sobre el nivel de transporte a pelo. Incluso a veces se pueden llegar a programar sobre IP a pelo, ¿vale? Bien, el protocolo HTTP es un protocolo cliente-servidor, y eso significa que cuando se produce una comunicación utilizando el protocolo HTTP, las dos aplicaciones o las dos entidades que se comunican, una tiene el rol de servidor y otra tiene el rol de cliente. Es decir, tienen roles diferenciados y cada una ejecuta un software que es distinto. El software de servidor HTTP no es el mismo que el software de servidor cliente. Servidores HTTP son los que tienen los recursos y clientes HTTP los que los piden. Pues ahí está clarísimo el rol. Entonces, una interacción con el protocolo HTTP siempre da origen a un cliente pidiéndole un recurso a un servidor, ¿vale? Y el servidor se lo envía, ¿vale? Por tanto, ejemplo de interacción o de aplicación basada en el modelo cliente-servidor. En este caso, protocolo basado en el modelo cliente-servidor. ¿Ejemplos de software que implementan un cliente HTTP? Pues todos los navegadores web. El Firefox, el Explorer, el Chrome, el Safari, cualquiera de ellos. El Edge de Microsoft. Todo eso son ejemplos de software que se programa utilizando la parte cliente del protocolo HTTP, ¿vale? Y ejemplos de software que se programan utilizando la parte servidora del protocolo HTTP, pues sería, por ejemplo, Apache, que es el programa que actúa como servidor HTTP más utilizado, otros como el de Microsoft, IIS y algunos otros, ¿vale? El más destacado, Apache o variantes del programa Apache, que es software libre. Bien, el puerto por defecto para los servidores es el 80, pero podrían
colocarse un servidor de HTTP en cualquier otro puerto. Y aunque el protocolo inicialmente se diseña para que se transmita contenido estático, es decir, ficheros, hoy en día se utiliza mucho para servir contenido dinámico. ¿Qué significa que se sirva contenido dinámico? Pues que el recurso que pide el cliente a un servidor no es algo que esté guardado en uno o más ficheros, sino que en todo o en parte está constituido por el resultado de la ejecución de programas en el servidor. ¿Vale? Entonces, cuando yo pido un recurso, no existe un fichero con el nombre que yo estoy pidiendo, que es para lo que se pensó inicialmente el protocolo HTTP, sino que en parte la solicitud mía de un recurso puede provocar en el servidor que se ejecuten uno o varios programas que como resultado generen partes del recurso que se envía de respuesta al cliente que lo pidió. ¿Vale? Eso es a lo que llamamos contenido dinámico en HTTP. ¿Vale? Por favor, interrumpidme cuando tengáis alguna duda, porque si no yo sigo hacia adelante. Bien. No tenemos puesta en las transparencias el nombre de quien creó, quien se inventó el protocolo HTTP. El protocolo HTTP se lo inventó Tim Berners-Lee, que era un físico que trabajaba en el CERN, en Suiza, y bueno, pues trabajaba allí en la administración de sistemas, siempre tuvo trabajos desde que terminó su formación, como digo, eran física, pero él siempre estuvo interesado en los sistemas informáticos. Y entonces él, desde que estuvo trabajando en el CERN, lo primero que quiso hacer es unificar un lenguaje para los documentos técnicos que se generaban en el web, pues se pudieran catalogar e indexar y ponerlos en un lenguaje común. Y así, con la moda que había por los años 80, a finales de los 80, de los lenguajes de hipertexto, pues él creó primero uno que no les gustó, no lo quisieron usar. Él se marchó del CERN y luego volvió a trabajar en el CERN. Y cuando estuvo fuera del CERN, se formó en redes de ordenadores, que no sabía nada prácticamente, y entonces ya vino con conocimiento, no muy avanzado, pero sí básico, de redes de ordenadores, y en su segunda estancia en el CERN, pues primero dio una vuelta de tuerca a su lenguaje original, su primer lenguaje de hipertexto, y así creó el HTML, y además ideó un protocolo para transmitir documentos escritos en HTML, y este documento era HTTP. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. El protocolo en sí era un protocolo sencillísimo, y su primera especificación, muy informal, ni siquiera tuvo número de versión, pero se la sitúa en el año 1991 y en general nos referimos a esa versión del protocolo como la versión 09 del protocolo. Era, digamos, la primera versión, pero no estandarizada aún del protocolo. En el año 96, es decir, ya 5 años después, ya existe una RFC que especifica el protocolo HTTP y lo que es su primera versión oficial, la versión 1.0. Esta versión todavía tenía muchas limitaciones y muy poquito después, en el año 97 y luego en el año 99, se completó la especificación para una nueva versión del protocolo que era la versión 1.1. Esto es lo que es la versión clásica de HTTP establecida en estas dos RFCs y que es la que se ha venido usando en Internet pues hasta hoy, como quien dice, o hasta ayer, ¿vale? La versión clásica, y cada vez que en una URL vemos HTTP, pues casi seguro que se está usando la versión 1.1. La versión 2.0 se estandariza en la RFC 7540 en junio de 2015, es decir, hace casi 5 años. Esta versión la soportan todas las versiones actuales de todos los navegadores, todos, Firefox, Chrome, Safari, Explorer, todos. Pero no todos los servidores, ¿vale? No todos los servidores. Va avanzando y actualmente el 47% de los servidores HTTP actuales soportan la versión 2.0, como la mitad,
¿vale? Soportan la versión 2.0, aunque pues entre que no todos los clientes lo soportan y que los servidores también soportan versiones antiguas, se cifra aproximadamente en un 41% las transferencias que se hacen según el protocolo 2.0 en vez de la versión clásica, que es la 1.1. Tenemos en el futuro una versión 3.0 que está todavía en proceso de estandarización, pero que se puede usar, hay software que la utiliza, aunque el uso de esta versión 3.0 es marginal, ¿vale? Comentaremos al final del tema un poquito sobre la versión 2 y 3.0 y el grueso del tema lo que va a explicar es la versión 1.1 del protocolo, que es la versión clásica, ¿vale? Luego veréis que la mayoría de las cosas que contamos aquí pues siguen siendo así en la versión 2.0 con los retoques que son necesarios y que comentaremos más adelante, ¿vale?